Se despertó en silencio. No hubo música de felicitación, ni palabras cálidas, ni un abrazo familiar. Fue una mañana como cualquier otra. Pero para ella, hoy era diferente, porque hoy, esta chica de 16 años ya no sería considerada hija en su propio hogar. El día de su cumpleaños, sin una sola felicitación, ese fue un golpe sutil, pero lo suficientemente fuerte como para destrozar todas las expectativas que había mantenido. Te tienes que ir, dijo su madre con una voz vacía, sin emoción. Ella miró a su madre, sin poder creer lo que escuchaba. Esa casa, ese hogar que había considerado su refugio, ahora solo era un conjunto de paredes frías, desprovistas de cualquier calor. Su madre le decía que debía irse, para dar espacio a su hermana, quien estaba a punto de tener un bebé y necesitaba una habitación para él. Esa fue toda la razón. Nada más, y lo que más le dolió fue la indiferencia en la mirada de su madre. Su madre no la veía como una hija, sino como una persona innecesaria en esa familia. En esa habitación vacía, no dijo una sola palabra. El silencio lo decía todo. Solo quedaba la quietud, la desilusión y el dolor. Un cumpleaños, el más triste de todos, marcado por la indiferencia de los padres. ¿Por qué no simplemente usaron la habitación de huéspedes para el bebé?, preguntó ella, con una tímida esperanza de que pudieran encontrar una solución. Pero su madre, tras dudar un momento, le respondió que esa habitación ya la habían destinado al novio de Amanda. Su hermana, para resumirlo. Sus padres tenían su propia habitación. Su hermana y su novio tenían la suya. Y el bebé tendría una habitación propia. Amanda no estaba en casa. Y ella intuía que eso se había hecho a propósito, para evitar que su hermana se sintiera culpable. Amanda y ella nunca habían sido cercanas, debido a la diferencia de edad, pero siempre se habían tratado con respeto. Sin embargo, al ver la disposición de su hermana para aceptar esta situación y realmente desear que ella se fuera para hacer espacio para su bebé y su novio, comenzó a cuestionar si la relación con su hermana era lo que había pensado. La decepción creció, sobre todo porque era su cumpleaños, pero no dijo nada. Simplemente aceptó irse. Ya se había dado cuenta de que sus padres eran un caso perdido. No había nada que pudiera decirles para que la quisieran. Y lo aceptó, así que, tras esa conversación, subió a su habitación y comenzó a empacar. Ellos la ayudaron a empacar, pero sabía que era solo para sacarla de la casa lo más rápido posible. Cuando terminó, la llevaron a la casa de su tía, felices y charlando durante el viaje en auto, sin notar que ella no respondía, solo mirando en silencio por la ventana. Al llegar, la dejaron en la puerta de la casa de su tía sin un abrazo. Ni un beso, ni una palabra más. Su tía la recibió con alegría, porque realmente disfrutaba de su compañía y, por lo que sabía, la quería más que sus propios padres. Después de un rato, la chica le contó cómo se sentía decepcionada por lo que habían hecho sus padres. Y su tía, sorprendida, se fue a hacer una llamada. Cuando regresó, estaba furiosa. Al parecer, su madre y su padre le habían mentido, diciéndole que ella había sugerido esa situación, que ella misma quería irse para dar espacio al bebé, lo que había hecho que su tía aceptara tenerla con ella sin pensarlo mucho. Esa mentira fue la que realmente la hizo estallar, y fue entonces cuando decidió que era hora de exponer todo al mundo. Ahora, con el corazón roto y los sentimientos a flor de piel, la chica decidió tomar una decisión que cambiaría todo. Pero, ¿qué haría con esa verdad? ¿Cómo seguiría adelante después de haber sido abandonada de esa manera por su propia familia? Parte 1. El olvido de un cumpleaños. La historia comienza con los recuerdos profundos de la chica sobre cómo se sintió al ser rechazada, dejada atrás el día de su cumpleaños. Mientras lucha por entender todo lo que sucedió, las heridas no curadas empiezan a salir a la luz, y ella se enfrenta a la cruda verdad. Su familia ya no era una familia. ¿Podrá encontrar un verdadero hogar? Acompáñanos en la siguiente parte de la historia. Cierra los ojos y siente el silencio. Ese vacío pesado que invade cada rincón de la habitación. A pesar de estar rodeada de paredes y muebles, el espacio parece demasiado grande para ella. Tan pequeña, tan sola, en su cumpleaños número 16. No hay regalos. No hay sonrisas. No hay felicitaciones. Ni siquiera una simple palabra. Solo el eco de su propia respiración que se mezcla con el ruido sordo del reloj en la pared.
Ana se despertó esa mañana sin saber que todo lo que conocía en su vida cambiaría en un suspiro. El sol se filtraba por las cortinas, pero no alcanzaba a calentar su alma. Era el primer cumpleaños que pasaba sin la mínima muestra de afecto por parte de sus padres. No había una sorpresa, ni siquiera una tarta, solo el sonido monótono de la televisión encendida en el salón. Las voces lejanas de sus padres que se cruzaban sin detenerse en ella. Felices 16, pensó irónicamente. Su madre ni siquiera la miró cuando entró a la cocina. El desayuno que le habían preparado era tan insípido como la conversación que intentaron tener. Un simple, ¿quieres café? Y nada más. Ni una mención a lo que significaba ese día para ella. Pero lo peor vino después. Su madre la miró fijamente. Sus ojos vacíos de emociones. Ana, tenemos que hablar, dijo con una calma que solo incrementó la ansiedad que había estado acumulándose dentro de Ana desde la mañana. ¿De qué se trata?, preguntó, sin poder evitar la irritación que se deslizaba por su voz. Quería respuestas, quería un poco de cariño. Algo, pero nada en el aire que la rodeaba parecía ser suficiente. Es sobre la casa, continuó su madre, sin inmutarse. Tu hermana Amanda, que está esperando un bebé, necesita un espacio para su niño. Y por eso, hemos decidido que debes mudarte con tu tía. El mundo de Ana se desmoronó. En su cabeza, todo ocurrió a cámara lenta. Como si las palabras que su madre había dicho no fueran reales. No podía comprenderlo, no podía creerlo. Pero, ¿por qué no utilizar la habitación de invitados?, preguntó, casi suplicando. Sus palabras sonaban vacías, perdidas, como si lo que estaba pidiendo fuera algo imposible. Sin embargo, su madre no dudó en responder con una sonrisa fría. Ya la hemos asignado para que el novio de Amanda se quede aquí mientras ella espera. Dijo con una indiferencia que hizo que las manos de Ana comenzaran a temblar. Amanda, la hermana favorita, la que siempre había tenido todo lo que quería, la que siempre fue la prioridad. Ana no lo entendía, no podía entender cómo todo su mundo había cambiado en un instante. Cómo los recuerdos de su infancia, las tardes juntos, las vacaciones familiares, ya no significaban nada para ellos. La angustia le subió desde el estómago hasta la garganta. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Estaba demasiado herida. ¿Cómo podía ser que sus padres, los mismos que siempre le decían lo mucho que la amaban, la estuvieran echando de su propia casa solo para dar espacio a un niño que ni siquiera había nacido? Es por el bien del bebé, Ana, dijo su madre, sin mirar siquiera la tristeza en sus ojos. Ana tragó con dificultad. La rabia y el dolor le quemaban por dentro, pero no podía pelear. No podía gritar, solo asintió en silencio, su cuerpo tenso, el corazón destrozado. De alguna manera, ya lo sabía que nunca fue lo suficiente para ellos. Cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, ya no estaba en casa. Estaba empacando, como si todo fuera un mal sueño que no pudiera detener. En su mente, las imágenes de los días felices con su familia se desvanecían rápidamente. Como si nunca hubieran existido. Ya no estaba allí, no estaba en el lugar al que siempre había pertenecido. Cuando sus padres la llevaron a la casa de su tía, la carrocería del coche crujía bajo el peso del silencio. Ni un solo intento de conversación. Su madre hablaba, pero las palabras se deslizaban sin importancia. Había una desconexión palpable en el aire. Como si ella fuera solo una pasajera más en ese viaje. ¿Cómo podía ser que ella, la hija que siempre estuvo allí, ahora fuera tan fácilmente sustituida por el bebé de su hermana? Cuando llegaron, ni siquiera hubo una despedida cálida. No hubo abrazo, ni beso, ni siquiera un adiós, solo la puerta que se cerró tras ella. Mientras sus padres se alejaban sin mirar atrás. Fue como si nunca hubiera sido parte de su vida. Fue como si siempre hubiera sido un objeto al que podían dejar atrás sin remordimientos. Pero lo que no sabían es que este abandono sería el principio de algo más grande. Algo que cambiaría no solo su vida, sino también la forma en que veía a su familia. Parte 2. El viaje inesperado. Su tía la recibió cálidamente. Era el tipo de bienvenida que Ana nunca había experimentado en su propia casa. En ese momento, algo cambió. En ese hogar, al menos sentía que importaba. Pero ¿podía realmente dejar atrás todo lo que había sido su vida hasta ahora? ¿Podría encontrar algo que reemplazara lo que había perdido? El viaje de Ana apenas comenzaba. Y aunque su alma estaba rota, algo dentro de ella empezaba a despertar.
El sol comenzaba a caer cuando Ana llegó a la casa de su tía. El cielo teñido de naranja y violeta reflejaba el torbellino de emociones que agitaba su corazón. Estaba en un lugar extraño, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que no estaba completamente sola. Su tía, una mujer de mediana edad, soltera, y sin hijos, la recibió con los brazos abiertos, como si fuera un regalo que la vida había traído en un momento inesperado. A pesar de la calidez con la que la recibió su tía, Ana no podía evitar sentirse como una intrusa en ese espacio. El aire era diferente aquí, más tranquilo, más humano, no había esa frialdad constante que siempre había sentido en su casa. La casa de su tía estaba llena de recuerdos, pero en un sentido distinto. Había fotos de paisajes, una gran cantidad de libros en las estanterías y una mesa pequeña de café donde se acumulaban tazas de té y recortes de revistas. Era un lugar que no estaba marcado por las expectativas, ni por el peso de una familia rota. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ana no podía evitar sentir que no pertenecía allí. Estaba agradecida por la hospitalidad, pero el dolor de la traición seguía siendo demasiado fuerte. Cada rincón de la casa de su tía le recordaba lo que había perdido. Lo que nunca tendría, el amor, la cercanía, la aceptación, esas cosas no las encontraba aquí. Lo que encontraba eran recuerdos de una vida que ella no había elegido. Una vida a la que había sido obligada a adaptarse. Su tía, que no era la mujer más expresiva, trataba de mantener las cosas ligeras. Le preparó una taza de té y la invitó a sentarse en la sala de estar, donde las dos se quedaron en silencio por unos momentos, simplemente compartiendo el espacio sin necesidad de palabras. Pero, a pesar de los esfuerzos de su tía por hacerla sentir cómoda, Ana no podía callar sus pensamientos. La sensación de ser un extraño en su propio mundo seguía atormentándola. «Te está yendo bien aquí, ¿verdad?», preguntó su tía, con una sonrisa tímida, intentando romper el hielo. Ana asintió. Pero su mirada estaba perdida en algún punto indefinido de la ventana. Como si el paisaje que veía pudiera ofrecerle alguna respuesta a sus preguntas. «Sí, todo está bien», respondió, aunque su voz no lo reflejaba en absoluto. Su alma estaba rota, y aunque su cuerpo estaba en la casa de su tía, su mente seguía atrapada en los recuerdos de su hogar, en su cumpleaños olvidado, en la indiferencia de sus padres. Poco después, Ana se retiró a la habitación que su tía había preparado para ella. Aunque era pequeña, estaba ordenada, y las cortinas lilas dejaban que la luz de la tarde entrara suavemente. Pero ese cuarto, aunque lleno de tranquilidad, no era suyo, no estaba llena de memorias propias, ni de la calidez que había conocido de niña. No era su hogar, era el refugio temporal de alguien que había sido abandonado. Durante la noche, Ana no pudo dormir. Las sábanas nuevas y el colchón cómodo no fueron suficientes para calmar la tormenta interna que la mantenía despierta. Se levantó de la cama. Se asomó por la ventana y miró las estrellas. Recordó los momentos en los que había mirado al cielo desde su habitación, esperando que algo, o alguien, cambiara su vida. Pero esa Ana ya no existía. Ahora era otra, una Ana que había sido despojada de su lugar en el mundo, que había sido rechazada y desplazada por quienes debía haber confiado. ¿Por qué no me querían?, se preguntaba en sus pensamientos. ¿Qué había hecho mal para ser tratada de esa manera? ¿Por qué su hermana, que siempre había tenido todo lo que quería, no la había defendido? Amanda, su hermana, la que siempre había estado en el centro de todas las decisiones, ahora estaba en el foco de atención nuevamente. Y Ana, por segunda vez, quedaba relegada a un segundo plano. Una lágrima cayó por su mejilla mientras observaba el brillo plateado de la luna. Ella ya no era la misma niña que, hace solo unas semanas, soñaba con ser aceptada. Ahora se sentía como una desconocida en su propia vida. Como si todo lo que había sido había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. A la mañana siguiente, su tía intentó hacerla sentir bienvenida, proponiéndole un paseo por el vecindario. Ana accedió sin muchas ganas, pero en el fondo sabía que no iba a encontrar consuelo en un paseo. A pesar de que su tía era amable, nada podría borrar el dolor que sentía dentro. En ese paseo, mientras caminaban por las calles tranquilas, Ana miró a su alrededor, observando a las familias que paseaban juntas, las madres con sus hijos. ¿Qué había fallado en ella? ¿Por qué no podía tener eso también? Fue entonces cuando su tía,
observando su silencio. Rompió el incómodo silencio que las envolvía. Ana, dijo con una voz suave. Sé que esto no es fácil. Sé que todo esto es una locura. Pero te prometo que aquí, conmigo, tendrás todo el amor y la protección que necesites. Ana se detuvo, miró a su tía y, por primera vez, se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Quizás aquí no encontraría todo lo que había perdido, pero al menos tendría un espacio para empezar de nuevo. Para reconstruirse. Gracias, tía, susurró. Era todo lo que podía decir. No sabía si alguna vez podría superar lo que había vivido, pero por primera vez en mucho tiempo. Se sintió un poco menos sola. Parte 3. La mentira de los padres. Pero este cambio, por pequeño que fuera, estaba marcado por una nueva verdad que Ana pronto descubriría. Y esa verdad no solo amenazaría lo que había empezado a reconstruir, sino que también revelaría una mentira mucho más grande. ¿Sería esta nueva vida suficiente para sanar las heridas? La lucha apenas comenzaba. Ana no pudo evitarlo. Había algo en la forma en que su tía la miraba que le decía que las palabras aún no estaban dichas. Que la verdad seguía oculta. A pesar de todo el amor que su tía le ofrecía. La amabilidad de su hogar. Algo dentro de ella seguía desmoronándose por dentro. Como si una pieza del rompecabezas de su vida todavía no encajara. Pasaron varios días en la casa de su tía. Y aunque sus noches eran más tranquilas, el vacío seguía presente. Un día, mientras Ana estaba en su habitación, sentada junto a la ventana mirando las estrellas, escuchó una conversación a través de la puerta entre su tía y un amigo cercano. No pudo evitar escuchar fragmentos de la charla. Estoy tan preocupada por ella. ¿Qué le está pasando? Está tan callada, tan perdida. Creo que la está afectando más de lo que dice. Ana se levantó rápidamente, apagó la luz y se echó en la cama, tapándose con la manta. Quería ignorarlo, pero no podía. Sabía que su tía tenía razón. Estaba perdida, y aunque intentaba ocultarlo, la verdad la consumía por dentro. ¿Cómo no iba a estarlo? Había sido rechazada por su propia familia, esa que se supone debía cuidarla, protegerla, amarla, y ahora estaba aquí, sola, en un lugar que no sentía como hogar, sin saber si algún día lograría sanar esas heridas. Esa misma noche, mientras caminaba por la casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Necesito hablar contigo. Es sobre lo que publicaste. Por favor, responde. Ana sintió cómo su corazón latía con fuerza. No sabía si quería leerlo, si estaba lista para recibir cualquier cosa que viniera de sus padres. Pero algo dentro de ella la obligó a abrir el mensaje. Lo leyó una y otra vez, sus ojos llenos de lágrimas, incapaz de comprender las palabras que veía. No fue así como lo dijiste, decía el mensaje. Todo esto es malentendido. Tú pediste vivir con tu tía. Dijiste que estar aquí no era lo que querías. Nos dejaste con la culpa. Ana, las palabras le quemaron. La mentira era tan evidente, tan descarada, que Ana casi no pudo creer lo que leía. ¿Cómo podían decirle que ella había pedido vivir con su tía? ¿Cómo podían decirle que ella había sido la que eligió irse? De inmediato, Ana sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Por qué su madre hacía esto? ¿Por qué les mentía a todos? Incluso a su tía, para evitar asumir lo que realmente había ocurrido. ¿Por qué su familia, que siempre había sido todo lo que conocía, de repente estaba distorsionando la realidad para salvarse ellos mismos? Ana apretó el teléfono con fuerza y se quedó mirando la pantalla en blanco. Como si pudieran salir palabras de su mente que pudieran calmar el dolor. Pero no podía calmarse. No podía dejar de pensar en las veces que su madre le había prometido estar a su lado. Apoyarla, hacerla sentir especial, y ahora, la estaba echando la culpa de algo que ni siquiera había sido su decisión. ¿Cómo podía seguir adelante si sus propios padres eran capaces de crear una realidad completamente diferente solo para protegerse? En ese mismo instante, Ana sintió una oleada de dolor. El amor que una vez pensó que era incondicional se había desvanecido, convirtiéndose en una fachada rota. Unos minutos más tarde, en un impulso de desesperación, decidió responder el mensaje de su madre. No sé qué más decirte, escribió, con lágrimas cayendo por su rostro. No soy yo quien pidió irme. Fueron ustedes los que me echaron, los que me dejaron ir. No quiero más mentiras, solo quiero la verdad. Al enviar el mensaje, Ana sintió como si una parte de ella se hubiera liberado.
pero al mismo tiempo, el miedo la invadió. Sabía que lo que había hecho no quedaría sin consecuencias. A pesar de que su tía la apoyaba, las palabras de su madre, las mentiras que había dicho, seguirían pesando sobre ella. Al día siguiente, cuando su tía le ofreció un desayuno cálido, Ana no pudo comer. Su mente estaba ocupada con las palabras de su madre, con la mentira que ahora se cernía sobre ella. Se levantó sin decir una palabra y salió al jardín. Se sentó sobre la hierba mojada por el rocío de la mañana y respiró profundamente. En su mente, las imágenes de su familia comenzaron a tomar forma. La figura de su madre, la de su padre, la de su hermana, todos ellos aparecían. Pero no como los veía antes. Ahora los veía como lo que realmente eran. Personas que solo pensaban en sí mismas. Dispuestas a mentir, a manipular para protegerse. De repente, vio algo que le dio un respiro. Su tía estaba en la puerta. Observándola, no dijo nada, solo se quedó allí, en silencio, como si estuviera esperando que Ana hablara. Como si lo supiera todo. Finalmente, Ana levantó la mirada y se encontró con los ojos sinceros de su tía. No importa lo que te digan, Ana, la verdad siempre saldrá a la luz, incluso cuando los demás intenten esconderla. Y no estás sola en esto. Estoy aquí para ti. Las palabras de su tía resonaron profundamente en su alma. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que no era invisible. No era una carga, no era un error, era alguien que merecía ser escuchada, que merecía ser entendida. Parte 4. Exposición pública. Con el apoyo de su tía, Ana finalmente encontraría el valor para enfrentarse a sus padres de una manera que jamás habría imaginado. Y lo haría, no en privado, sino delante de todos, para que todos pudieran conocer la verdad. ¿Sería capaz de liberarse por completo de la carga de las mentiras familiares? ¿O aún quedaría algo más que la arrastrara hacia el pasado? La batalla estaba lejos de terminar. Pero Ana estaba lista para luchar. El aire estaba pesado esa tarde. Ana no podía dejar de pensar en la decisión que estaba a punto de tomar. Con cada paso que daba, sentía como si un peso invisible cayera sobre sus hombros. Pero algo dentro de ella la mantenía firme. Estaba harta de las mentiras, de las manipulaciones, de la indiferencia de sus padres. Lo que había comenzado como un susurro de dolor, ahora era una tormenta que no podía ignorar. Tenía que contar la verdad. Y lo haría en público. Sin más ocultamientos, sin más muros. La familia, la sociedad, todo el mundo tenía que saber lo que realmente había pasado. A lo largo de los días siguientes, Ana sintió cómo el dolor se transformaba en algo más grande, algo más fuerte. Una necesidad de liberarse, de sanar, y de recuperar lo que le pertenecía. No iba a seguir viviendo en las sombras. No iba a permitir que su madre y su padre le siguieran diciendo cómo debía sentir. Cómo debía vivir. Ya no podía. Su tía había sido su apoyo. El único faro de esperanza en medio de la tormenta. La había escuchado. Le había dado el espacio que necesitaba y, sobre todo, le había ofrecido algo que nunca había tenido, comprensión genuina. Mientras se sentaba junto a ella en la sala, Ana miraba el teléfono con la pantalla brillando frente a ella. Era el mismo dispositivo que había utilizado para enviar ese primer mensaje a su madre. Pero esta vez, lo que estaba a punto de hacer sería diferente. Había tomado la decisión de exponerlo todo, de sacar a la luz los secretos de su familia, de gritar su verdad a quien quisiera escuchar. ¿Estás segura de esto? La voz de su tía, suave pero preocupada, la sacó de su trance. Ana levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas que no habían salido aún. Pero esta vez, esas lágrimas no eran de tristeza, eran de liberación. Lo estoy, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba. Ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. No puedo vivir más bajo su sombra. Necesito que todos sepan lo que pasó. Su tía la miró por un momento, sin decir nada. Pero en sus ojos había una comprensión profunda. Una que Ana nunca había visto en los ojos de sus padres. Era un reflejo de apoyo incondicional, de quien realmente estaba allí para ella, sin reservas. Finalmente, con una respiración profunda, Ana publicó el mensaje en las redes sociales. Escribió todo lo que había callado durante tanto tiempo, lo que había vivido con sus padres, la manera en que la trataron como una sombra, la indiferencia con la que la dejaron ir el día de su cumpleaños. Las mentiras que habían dicho sobre ella para salvar su imagen. No se guardó nada.
Cada palabra que escribió fue como una liberación. Una carga que finalmente podía soltar. Ana dejó el teléfono a un lado. Y por un instante, se permitió sentir lo que nunca había sentido, paz. Sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse. Pero ya no le importaba. Había hablado, había expuesto la verdad, ya no había vuelta atrás. Horas después, su tía le trajo una taza de té, intentando romper el silencio denso que se había apoderado de la casa. Ana no tenía miedo de lo que venía. Ya no. De repente, su teléfono vibró, seguido de una serie de notificaciones. El primer mensaje que vio fue de su madre. ¿Por qué haces esto, Ana? No sé qué esperas con esta publicación. ¿Por qué no hablas directamente con nosotros? Ana, con la respiración entrecortada, miró el mensaje. El simple hecho de que su madre no reconociera la gravedad de sus palabras la hizo sentir aún más fuerte. No le debía una explicación. No le debía nada. Pero, aún así, su respuesta fue clara. La verdad no necesita ser hablada en privado. La verdad necesita ser escuchada por todos. Poco después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue un mensaje de su hermana. Amanda, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo haces público? Había una manera de resolver esto sin exponer a la familia. Quiero hablar contigo. Por favor, ven a verme. La respuesta de Amanda la sorprendió. Al principio, Ana pensó que su hermana había sido parte del problema. Que su silencio era una complicidad con la indiferencia de sus padres. Pero leer esas palabras, ese intento de acercarse, hizo que algo dentro de ella cambiara. Por un momento, sus emociones estaban encontradas. No sabía si estaba lista para perdonarla. Pero lo que sí sabía es que las palabras de su hermana la hacían dudar. Por un momento, Ana se sintió vulnerable. La tentación de sucumbir a esa imagen de hermana protectora era fuerte. Pero algo dentro de ella le decía que no podía regresar. No podía volver al lugar donde todo había comenzado. ¿Y qué si lo hago? ¿Qué voy a obtener? ¿Más promesas vacías? Se dijo a sí misma. Ana decidió no responder inmediatamente. Su mente estaba demasiado abrumada por lo que acababa de hacer. Por lo que acababa de enfrentar. Sabía que lo que estaba por venir sería una batalla. Y aunque no podía prever cómo terminaría, lo único que podía hacer era mantenerse firme. Parte 5. La amenaza de la herencia. La tormenta que Ana había desatado apenas comenzaba. A medida que su familia intentaba lidiar con las consecuencias de su publicación. Ana se vería enfrentada a un nuevo dilema. Ahora no solo se trataba de la verdad, sino de lo que su familia estaba dispuesta a hacer para recuperar lo que sentían que había sido perdido. ¿Sería capaz de mantener su verdad cuando el dinero y la manipulación se entrelazaban en el centro de todo? El sonido del teléfono rompió el silencio de la habitación como una campana de alarma. Ana lo miró con desconfianza, aún con el eco de las palabras de su madre y hermana retumbando en su mente. A pesar de lo que había hecho, de la publicación que había puesto al descubierto toda la mentira de su familia. Un peso extraño le oprimía el pecho. A veces, la verdad podía ser liberadora, pero también podía ser una cárcel. ¿Qué hacer ahora?, pensó mientras veía el nombre de su padre en la pantalla. El hombre que, hasta ese momento, había sido una figura lejana e indiferente en su vida, de repente apareció ante ella. No como el padre que esperaba apoyo, sino como una sombra de lo que había sido. No estaba lista para escucharlo, pero sabía que no podía ignorarlo. Con una respiración profunda, Ana contestó, ¿qué quieres? La pregunta salió de sus labios con una frialdad que le sorprendió a ella misma. En ese momento, su padre, aunque no estuviera presente, ya había dejado claro que no era bienvenido en su vida. Pero, lo que estaba por venir, aún no lo sabía. ¿Por qué hiciste esto, Ana? ¿Por qué lo publicaste? La voz de su padre al otro lado de la línea estaba tensa, pero también desbordada de una calma inquietante. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? Ana cerró los ojos y apretó los dientes. Podía oír la molestia de su padre, pero en su tono también había algo más. Algo que sonaba a miedo. Algo que no había notado antes, pero que ahora estaba claro. Lo que quiero, papá, es que la gente sepa la verdad. Que dejen de mentir sobre lo que sucedió. Yo no pedí irme de la casa. Ustedes me echaron. Eso no es así, Ana. Respondió su padre rápidamente, como si hubiera preparado esa respuesta de antemano. Tú misma dijiste que querías irte. Dijiste que vivías mejor con tu tía. Y ahora,
Todo esto está causando demasiados problemas. Ana sintió una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo podía su propio padre estar defendiendo lo indefendible? La mentira era evidente. Pero él prefería seguir en su burbuja de aparente normalidad. Sin embargo, había algo más, algo que no había dicho, algo que de alguna manera, Ana había captado en sus palabras. ¿Sabes lo que está en juego, Ana? Lo que todo esto podría costarnos. Tú lo sabes, todo esto está afectando la herencia. Las palabras de su padre golpearon a Ana como un balde de agua fría. La herencia, los bienes, lo que siempre había sido más importante que ella, que su familia, su vida, sus sentimientos, sus años de sacrificio y amor no valían nada comparado con el dinero. Ana quedó en silencio, mirando el teléfono, completamente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías todo este tiempo? La rabia le nublaba la mente. Pero la tristeza se filtraba entre sus pensamientos. Era como si el dolor de todo lo que había vivido se condensara en ese momento. Lo único que quiero es que todo esto se resuelva. Ana, necesitamos recuperar lo que hemos perdido. Si sigues con esta publicación, perderemos más que tu amor. Podríamos perder la herencia. La voz de su padre temblaba ahora, como si no pudiera ocultar el miedo que sentía por el futuro. Por lo que su familia podría perder. Ana no podía creerlo. El hombre que había estado en su vida durante 16 años, que le había prometido amor y apoyo, ahora estaba preocupado por la herencia. Sus palabras eran como puñales que atravesaban su corazón. Lo que más le dolía era saber que no solo la había abandonado emocionalmente, sino que ahora la estaba utilizando como un peón para asegurar su propio futuro financiero. Por un momento, Ana pensó en ceder, en borrar la publicación, en regresar a la casa de su tía, en olvidarlo todo, pero entonces recordó lo que había pasado. La humillación, el dolor, el vacío que había sentido durante años. Recordó cómo había sido tratada como un objeto, como un accesorio en la vida de sus padres. No me importa la herencia, dijo, con los ojos cerrados y la mandíbula apretada. Lo que importa ahora es lo que he vivido, lo que ustedes me hicieron. Nunca me quisieron como hija. Solo soy un obstáculo para ustedes, ¿verdad? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Después, el susurro de su padre, cargado de resentimiento y frustración, cortó el aire. Ya lo veremos. Ana. La llamada terminó de golpe. Y Ana, con las manos temblorosas, apagó el teléfono. Un suspiro de alivio salió de su boca. Pero la sensación de vacío no desapareció. ¿Cómo podía alguien tan cercano a ella? Alguien que se suponía debía amarla. ¿Estar dispuesto a perderlo todo por una herencia? La rabia que sentía ahora era diferente. Ya no era solo tristeza. Era una resolución, una determinación que quemaba en su interior. Sabía que estaba jugando con fuego, que lo que había hecho no se quedaría en palabras vacías, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. La herencia, el dinero, el control, todo había sido más importante que ella. Pero ahora, ella tenía el control. Parte 6. Un nuevo comienzo. Con su mente llena de decisiones difíciles y emociones a flor de piel. Ana finalmente se encontraba en un punto de inflexión. Había dado un paso adelante. Pero el camino hacia la recuperación no sería fácil. A medida que su familia intentaba reconstruir lo que se había roto, Ana comenzaría a comprender que la verdadera lucha no era por el dinero, sino por algo mucho más valioso, su dignidad, su voz, y su derecho a ser escuchada. Pero, ¿cómo enfrentarse a la batalla cuando el enemigo es la familia misma? ¿Estaría Ana dispuesta a dejar ir lo que había conocido, por difícil que fuera, para encontrar finalmente la paz? La respuesta no estaba clara. Pero una cosa sí lo era. Ana ya no iba a ser la misma. Ana se despertó antes del amanecer. El silencio de la casa de su tía, que había sido un refugio para ella durante las últimas semanas, ya no le resultaba reconfortante. Ahora lo percibía de manera diferente, como un recordatorio de lo que había dejado atrás, de lo que nunca volvería a ser, la vida que había conocido en su hogar, la que alguna vez fue su realidad, se había desmoronado, y con ello, el concepto de familia, de amor incondicional, ahora, se encontraba en un espacio que, aunque lleno de paz, también estaba marcado por la herida abierta que no terminaba de cicatrizar. El sol comenzaba a asomarse por la ventana, iluminando los objetos con una luz tenue.
Ana observó la cortina ondear suavemente con la brisa. Era una mañana tranquila. Pero ella no podía encontrar paz. El peso de la decisión que había tomado seguía presente. Había publicado la verdad, sí, había enfrentado a su familia. ¿Pero había logrado sanar su corazón roto? ¿Estaba lista para empezar de nuevo? Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia el espejo. El reflejo que veía ya no era el de la niña que había llegado a la casa de su tía. Ese reflejo era el de una mujer que había sufrido, que había sido traicionada, pero que también había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Había dado un paso hacia su independencia. Pero ¿cuánto costaría esa libertad? Mientras desayunaba en silencio, su tía entró en la cocina y se sentó frente a ella. Una sonrisa suave en sus labios. ¿Cómo te sientes, Ana?, preguntó, con una amabilidad que no pedía explicaciones. Ana la miró, y por un momento, sus palabras se quedaron atrapadas. Había tanta confusión en su corazón, tanto dolor acumulado, que no sabía si quería hablar de ello. Pero su tía, con su paciencia infinita, no la presionó, solo la observó, con ese entendimiento profundo que parecía decir: te dejo el tiempo que necesites. Estoy tratando de entender todo esto, respondió Ana, con una voz que apenas era un susurro. No sé si lo que hice fue lo correcto. Me siento vacía. La familia que conocí ya no existe. Todo lo que había en mi vida se ha ido. Su tía la miró con ternura, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Lo que hiciste, Ana, fue liberarte. Te has enfrentado a tus miedos, a tus heridas, y aunque ahora te duela, esto es solo el comienzo. Ana asintió lentamente. Pero la tristeza aún la ahogaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo sigo adelante? La pregunta quedó en el aire, suspendida, mientras las sombras del pasado seguían persiguiéndola. La idea de un nuevo comienzo sonaba como una promesa, pero también como una carga. ¿Realmente podía empezar de nuevo? ¿Podía dejar ir todo lo que había vivido? Toda la falta de amor, de cuidado, de atención. ¿Podía reconstruir su vida sobre un terreno tan inestable? El teléfono vibró sobre la mesa. Ana lo miró con cautela, sabiendo que cualquier mensaje podría ser una carga emocional. Lo levantó, y vio que era un mensaje de su hermana. Amanda, quiero hablar contigo. Siento mucho lo que ha pasado. Quiero que sepas que me arrepiento de no haberte defendido, de no haberte visto antes. Estoy aquí para ti, si me dejas. Ana apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era real? ¿Podía creer en las palabras de Amanda? La misma hermana que había estado tan distante, que se había quedado en el centro de atención de los padres, que no había intervenido cuando todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era realmente el momento de perdonarla? Recordó su conversación con su madre, el momento en que su padre había mencionado la herencia. Todo había girado en torno al dinero, al control. Ahora, su hermana decía que se arrepentía. ¿Pero era suficiente? ¿Podía perdonar esa indiferencia que había marcado su vida durante tanto tiempo? Ana se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el horizonte, sintiendo que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? Creo que estoy lista para escucharla, dijo, finalmente, con una resolución que la sorprendió a ella misma. No puedo vivir con esta amargura. Tía, no quiero odiarla, ni a ellos. Quiero sanar. Su tía sonrió, una sonrisa que reflejaba esperanza. Hazlo a tu tiempo, Ana, haz lo que necesites para sentirte en paz. La vida no se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender a vivir con ello. Esa tarde, Ana decidió enfrentarse a Amanda. Se sentó frente a su teléfono, las manos temblorosas, y comenzó a escribir. Las palabras fueron lentas al principio, titubeantes, como si no estuviera segura de sí misma. Pero pronto se hicieron firmes. Quiero hablar contigo, pero no quiero seguir en el mismo lugar que antes. No sé si podré perdonarte, pero sí quiero escuchar lo que tienes que decir. Al enviar el mensaje, Ana sintió una mezcla de alivio y temor. Había dado el primer paso para sanar, pero también sabía que la verdadera sanación no sería fácil ni rápida. Tendría que enfrentarse a su pasado, a las mentiras, a las heridas que aún sangraban. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control, que podía decidir por ella misma, que podía elegir perdonar o seguir adelante sin ese peso. Ana se quedó en silencio, mirando el horizonte a través de la ventana de la casa de su tía.
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos cálidos. Pero en su pecho, aún sentía la fría sombra de todo lo que había vivido. La tormenta ya había pasado, pero sus huellas quedaban grabadas en su alma. Había enfrentado su mayor miedo. Había hablado, había puesto su verdad al descubierto. Pero al mismo tiempo, la sensación de vacío seguía allí, como una cicatriz que no terminaba de curarse. ¿Estoy realmente lista para empezar de nuevo?, se preguntó. La respuesta aún era incierta. Pero lo que sí sabía era que ya no se dejaría arrastrar por la corriente. Había tomado el control de su vida, aunque eso significara caminar sola por un tiempo. Ana cerró los ojos, respirando profundamente. No iba a esperar más por un amor que nunca llegó, ni por una familia que no la supo valorar. Su vida ya no estaba en manos de los demás. Ahora, ella era dueña de su historia. Podía rehacer su futuro, aunque el pasado siguiera pesando. No será fácil, pensó, pero este es el único camino para ser verdaderamente libre. Y con esa certeza, dejó que su mente se relajara por un momento, sabiendo que lo peor había quedado atrás. Había dado un paso hacia la sanación. Y aunque aún quedaba mucho por recorrer, al menos ya no se encontraba atrapada en el laberinto de mentiras y dolor. El sol se escondía. Pero Ana sabía que, al igual que cada día tiene su noche, cada noche tiene su amanecer. Y así, llegamos al final de esta historia. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haber compartido este viaje tan personal. Si te ha llegado al corazón, si te has sentido identificado o inspirado por la historia de Ana, te invito a darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos, y dejar un comentario. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido que pueda llegar a más personas como tú. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todos nuestros próximos vídeos. Tu suscripción significa el mundo para nosotros y nos ayuda a crecer y seguir creando más historias emocionantes y profundas. Nos vemos en el próximo vídeo.